Damos gracias a Dios por estar una vez más en el programa Punto de Reflexión. Ya con nosotros los esposos Juárez Mayorga, que nos van a bendecir con este tiempo, un tiempo muy enriquecedor, porque vamos a hablar principios sobre matrimonio. Recuerde que estamos trabajando la serie Matrimonio Cristiano. Y muy particularmente con esta pareja vamos a trabajar matrimonio y finanzas. Yo sé que algunos posiblemente ahora se estarán rascando la cabeza porque algunos dirán, voy a ponerle mucho cuidado a este programa porque las finanzas es uno de los factores que más problemas se dan en el hogar o en el matrimonio. Vamos a aprender principios de cómo controlar esos gastos, cómo solucionar a través de la comunicación las finanzas, que es problemático en su momento, pero que tienen solución partiendo de la palabra de Dios. Así que todos bienvenidos a este programa Punto de Reflexión. Estamos trabajando la serie Matrimonio Cristiano y vamos a hablar acerca del matrimonio y las finanzas. Bienvenidos. Punto de Reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Ya se encuentra con nosotros los esposos Juárez Mayorga, muy conocidos aquí en Chiquimula también. Gracias, Pastor Marvin, por atender ahí la invitación. Su esposa Sandrita, bienvenidos al programa Punto de Reflexión. Gracias, Pastor Marvin, por darnos esta oportunidad junto a mi esposa para poder compartir parte de nuestra experiencia, ¿verdad?, en el tema de las finanzas, porque creo que es algo importante abordar a nivel de matrimonio, ¿verdad? Y también es necesario escuchar a las mujeres. Sandrita, bienvenida. Es una bendición acompañarte en esta hora y qué bueno es poder acercarnos a la audiencia y compartir, ¿verdad? Parte de nuestro testimonio, lo que nosotros vivimos, experimentamos a lo largo de estos 17 años que tenemos de casados. Y bueno, siempre este tema es un poco complicadito, pero en las manos de Dios todo se puede lograr, ¿verdad? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Con la ayuda de Dios se pueden desarrollar muchas cositas que en su momento se presentan, porque en el noviazgo todo es enamoramiento. Así es. Todo es bonito, pero cuando ya se entra en el matrimonio hay cosas que hay que solventar. Y uno de esas cosas son las finanzas. La Biblia dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esa frase, una sola carne, y que lo replicó Cristo en Marcos capítulo 10, versículo 8, ¿aplica también al tema de las finanzas? Definitivamente es una frase que habla de manera integral, ¿verdad? No solamente aplicándola al aspecto físico, porque a veces esa frase se limita a eso, pero realmente estamos hablando de una unidad o una unión de manera integral que incluye las finanzas, que es un tema muy importante a nivel de matrimonio y de familia. Y claro, como hablamos en la palabra una sola carne, son dos personalidades que se unen con un objetivo de sacar a flote el tema del matrimonio. No es fácil, dijiste, Sandrita, pero con la ayuda de Dios se puede. Y aplica ese principio en el tema de las finanzas. Así es, y es que cuando hablamos de finanzas, escuchamos comúnmente la frase, es que de amor no se vive, pero en realidad es esa la idea que nosotros debemos tener del matrimonio, el amor. El amor es clave para poder comprendernos y entendernos y poder apoyarnos el uno al otro. Cuando somos una sola carne comprendemos, ¿verdad?, que el tema de la finanza debe haber mucho amor y comprensión, porque muchas veces hemos comentado como esposos, no podemos querer o adquirir algo si nuestro presupuesto no nos lo permite, ¿verdad? Exactamente. Y en el aspecto femenino, uno como mujer sentimentalmente piensa muchas veces en cosas que uno quiere adquirir o poseer, ¿verdad? Pero cuando hablamos de las finanzas, hemos llegado a la conclusión con mi esposo que tenemos que ajustarnos, ¿verdad? Y poder entendernos el uno al otro en ese aspecto. Y creo que esto es válido para los noviazgos, aquellos que están a punto de
En la antesala. consumar el matrimonio, es importante hablar de finanzas, porque me imagino que ustedes hablaron de finanzas aún dentro del noviazgo, no solo en el matrimonio como proyecto, sino ya en el noviazgo se planteaban cómo ustedes iban a trabajar ese proyecto aún en este aspecto. Es interesante porque nosotros sabemos que de alguna manera hay una entrada cada mes y sabemos de qué manera viene ese dinero, cómo Dios lo provee, pero es importante aún antes del matrimonio definir ciertos aspectos de las finanzas, si los dos trabajan, quién aporta cierta cantidad, quién va a dedicarse a aportar para esto, aunque no estén separados, que ese es un tema que vamos a hablar más adelante. Sí es bueno ponerse de acuerdo cómo va a ser los gastos, la inversión. Y en este tema yo quiero hacer la pregunta a Sandrita, porque si hay novios acá que nos están escuchando, tiene que haber una estabilidad financiera para decir estamos listos para casarnos. Sí, así es. Es importante tomar en cuenta este aspecto en la vida matrimonial, ¿verdad? Las finanzas. Saber de que es una necesidad, ¿verdad? Que hay que suplir de acuerdo a esa entrada económica que se tiene y que, bueno, de acuerdo a esas entradas económicas, pues de esa manera también, yo sé que vamos a hablar más adelante de esto, de un presupuesto, saber a qué le vamos a destinar más, ¿verdad? A qué le vamos a destinar menos. Si nuestro presupuesto pues es alto o es medio, ¿verdad? De acuerdo a ese presupuesto, pues así nos vamos a enfocar, ¿verdad? Y saber de que para poder unir nuestras vidas, pues necesitamos tener estabilidad financiera. Alguien podría estar preguntando en estos momentos, ¿verdad? Ahí en su mente, ¿quién debiera de administrar las finanzas en el hogar? ¿Es el hombre? ¿Es la mujer? Hablando acerca del machismo, ¿verdad? Es que si la mujer controla las finanzas, te manda. Entonces creo que es válido también hablar acerca de quién debería de administrar las finanzas en el matrimonio. Yo creo que eso tiene mucho que ver con el aspecto del amor y de la habilidad. Entonces, por ejemplo, ya siendo una sola carne, habiéndose unido por amor, no por otros intereses, ¿verdad? Entonces yo no veo ningún problema si la esposa tiene una habilidad más desarrollada para administrar. Por lo menos en nuestro matrimonio ella la que administra. O sea, qué bueno. digamos lo que Dios me bendice, ya sea a través de una ofrenda extra o algo, yo se lo paso a ella y ella tiene anotado qué vamos a hacer y dónde lo vamos a invertir. Entonces, en nuestro matrimonio ella es la que administra las finanzas. Pero se dialoga. Sí, y en ese aspecto, Pastor Marvin, creo que desde el noviazgo, ¿verdad? Podemos identificar quién de los dos pues cuida más ese aspecto financiero, ¿verdad? Cómo lo administra, cómo lo usa. Y hoy por hoy, bueno, después de tanta experiencia, después de tantos años, ¿verdad? De poder investigar, documentarse, pues hemos crecido en ese aspecto con mi esposo. Pero en los inicios, ¿verdad? Es como un intento, ¿verdad? Ahí, si lo hacemos juntos, si lo hace él, si lo hago yo. Pero llegamos a un tiempo en el que hay mucho diálogo, mucha comunicación y nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, lo voy a tener, pero no quiere decir que yo voy a disponer y hacer como yo quiera, ¿verdad? Siempre comunicándole a mi esposo en qué vamos a invertir, qué gastos hay, porque eso es necesario, es vital, la comunicación. En otras palabras, digamos que ella tiene el dinero, lo guarda, yo sé dónde está. En un momento dado yo necesito y le digo, mira, tomé tanto para tal cosa. Exacto. Ah, vaya, me dicen todas esas anotaciones. Pero algo importante que estamos ahora hablando es que se comunican las cosas. Claro. Se sientan a dialogar cuáles son los gastos, las inversiones, los proyectos personales, familiares, y todo se dialoga. Porque en la actualidad puede ser que algunos no dialoguen ese tema de finanzas, porque aunque bien es cierto, la sociedad está permitiendo ahora un espacio muy importante a las mujeres cuando ya tienen una entrada extra a la que el esposo gana mensualmente, entonces esas finanzas como que son independientes al proyecto de matrimonio. Por eso yo preguntaba al inicio, ¿y serán una sola carne? ¿Aplica el tema de las finanzas? Sí, y es que Marvin, cuando como mujer, hablo desde el aspecto femenino, se tiene solo un ingreso. Y como bien decís, en algún momento determinado incursionamos y tenemos ya nuestra propia entrada económica, pues nosotras queremos disponer de ella, ¿verdad? Totalidad.
o comúnmente así se hace, ¿verdad? En mi caso, siempre mantenemos la misma filosofía, ¿verdad? Desde nuestro matrimonio, el hecho de que ahora yo tenga una entrada económica extra, por así decirlo, a la de mi esposo, no quiere decir que yo, como comúnmente decimos, hacemos fiesta, ¿verdad? Con esa entrada económica, sino que vamos y lo unimos y vamos juntos, ¿verdad? En esa administración también. ¿Existirán parejas en las que las finanzas son independientes, donde cada quien maneja su dinero aparte? Porque el principio bíblico, y queremos llamar a la reflexión, Pastor Juárez, a la audiencia, es que siempre será un proyecto unificado. Claro, yo conozco, por lo menos ahorita vienen a mi mente 2 parejas, amigos de nosotros. Claro, nosotros respetamos su manera de pensar en ese tema, pero sabemos que las finanzas son separadas. Entonces, como quien dice, de mi dinero yo voy a pagar la luz, yo voy a comprar esto, voy a pagar el internet, de tu dinero vamos a comprar esto, y lo que queda cada uno lo gasta de manera independiente. Nosotros no compartimos eso porque al final consideramos que puede haber un punto de ahorro, que más adelante lo vamos a mencionar, pueden haber un proyecto de un viaje, por ejemplo, y que yo creo que claro, uno en un momento dado dice, yo voy a gastar esto, y que es algo muy personal. Hablemos de un par de zapatos, ¿verdad? Necesito un par de zapatos, y ese par de zapatos no va a ser para la familia, va a ser para un individuo. Pero obviamente para mí lo adecuado es que haya un alfolí en la casa, y las entradas van al alfolí y de ahí se distribuyen para toda la familia, y no teniendo separados. Es nuestra opinión y ha sido nuestra experiencia no separar los ingresos. Yo mantengo la misma filosofía de ustedes, entendiendo que este principio es el que debiera de regir los matrimonios. Claro, el esposo puede decirle, bueno, ganas tanto, entonces dialoguémoslo, ¿en qué podemos utilizarlo? No es que la esposa va a estar subordinada de una dictadura del esposo, porque ese es el temor que posiblemente las mujeres o la esposa puede tener a la hora de poner a la mesa sus finanzas. No es que estas son mías, tengo mis inversiones personales, pero una sola carne, el hecho es de dialogarlo, es platicarlo y llegar a un acuerdo de cómo se va a administrar esa plata, como decimos, ¿verdad? Y de hecho, en el aspecto entradas económicas o remuneración que pueda recibir la persona, hay casos en donde la esposa es quien recibe más, ¿verdad? Y el esposo puede recibir menos, pero eso no hace que yo, porque recibo más, voy a pisotear, por así decirlo, a mi esposo, ¿verdad? Sino que debe haber un control adecuado, ¿verdad? En el trato que yo voy a dar a mi esposo, si es el caso en que la mujer sea la que tiene un ingreso más alto, ¿verdad? Sandrita, te felicito. Te felicito y felicitamos a las mujeres que respetan al esposo, tal como dice la palabra, no porque sea menos. Recuerden que en dignidad Dios nos creó así es, igualitos, ¿verdad? Imagen y semejanza de Dios, dice Génesis capítulo 1. A imagen de Dios nos creó hombre y mujer. Pero hay roles. Sí, y el asunto es que las finanzas vienen como aún a poner en tela de juicio la parte de la autoridad. Entonces dijiste algo bien importante para las mujeres. Aunque hay mujeres que ganan más, no por eso le da el derecho de pisotear al esposo. Así es. Y esto es bien importante porque se mantiene el respeto. Claro. Se ha dado eso. Nosotros también conocemos algunos matrimonios en donde ella gana más que él. Entonces, de alguna manera, nosotros notamos como que él se siente así, como que agacha la cabeza o algo, porque obviamente gana quizá a la mitad de lo que la esposa gana. Entonces, yo creo que la esposa no solamente debe de apoyar al matrimonio en las finanzas, sino que aún debe ayudar a la autoestima de su esposo. Ni verse como una competencia. Claro. Así es. Ni chisteando, por favor, no chisteemos, ¿va? Que yo gano más que vos, ¿no? Y tocaste un punto importante, ¿verdad? Porque el hecho de que la Biblia nos aconseje y nos lleve a ser una sola carne, pues no da lugar a la competencia, ¿verdad? No da lugar a estar uno arriba de, ¿verdad? Como bien decías, en dignidad somos iguales y tenemos que mantener ese respeto y esa honra el uno al otro, ¿verdad? Así que nos vamos con ese punto de reflexión de Sandrita y regresamos para abordar otros temas interesantes con relación a las finanzas. Difundimos la verdad de Cristo. Amigos TV. Dios los bendiga,
A todos aquellos que se están integrando al programa Punto de Reflexión, cómo nos bendice que sea parte de esta programación, llevándole bendición a través de principios de la palabra de Dios. Ya se encuentran con nosotros los esposos Juárez Mayorga, 17 años, amados siervos. Así es. 17 años. Gracias por compartir sus experiencias, gracias porque a través de principios de la palabra de Dios podemos llevar edificación a muchos matrimonios. Aquellos que ahora están ahí sentados escuchando, vamos a hablar un tema bastante candente, como son las finanzas como un factor que trae problemas. Así es. Aparte de muchos factores, las finanzas, y eso también es algo que vamos a evidenciar nosotros, porque a veces hemos tenido un poquito de problemas financieros, pero que en el camino se pueden ir solventando. Así que las finanzas... Por ejemplo, fuera del aire comentábamos que una de las causales del divorcio es las finanzas. Esa está como ocupando el segundo o tercer lugar, ¿verdad? Entonces, sí es un tema que no podemos evadir, que no podemos decir, ese tema no es tan interesante. Las finanzas son clave para que el matrimonio camine bien. Y la culpabilidad llega en su momento. Es que vos estás gastando más. Es que mira, te dije que no compraras. ¿Por qué hiciste esa inversión? Te lo dije, y empiezan los problemas. Y también hay parejas en las que en las inversiones, independientemente de la pareja, ¿verdad? No saben cómo están dando los gastos, no saben en qué están gastando y viven juntos. Sí, y en ese aspecto, Marvin, hay varias maneras para uno poder saber controlar sus gastos, ¿verdad? Y como parejas jóvenes, si nos estuvieran escuchando, ¿verdad? Pues hoy tenemos a la mano una diversidad de medios para poder documentarnos y aprender, ¿verdad? Si hay alguna deficiencia en alguna área, pues nosotros podemos decir, bueno, esto estamos fallando, pero ¿cómo lo podemos resolver? No quedarnos con el problema, no quedarnos con la situación incómoda que va a traer, como bien decíamos, ¿verdad? Pues situaciones que nos van a hacer que nuestro matrimonio tenga fricciones, ¿verdad? Entonces, más bien es cómo podemos nosotros resolver, ¿verdad? Y lo voy a decir directamente, las deudas. Las famosas deudas que tienen que ver con finanzas, y ahí viene el dolor de cabeza porque se cae en el tema de las deudas. Sí, realmente creo que las deudas no es un tema ajeno, ¿verdad? Porque en un momento dado hay que sacar un crédito, hay que hacer un préstamo, pero tenemos que saber cómo las vamos a pagar. Entonces, no tenemos que transmitir la idea de que no se meta deudas. No, nosotros somos de la idea de que si hay una necesidad que tenemos que solventar, no tenemos el dinero, hay que prestar, pero teniendo ya una forma de pago. No me voy a meter a prestar si no me alcanza para pagar la letra en el banco, por ejemplo. Hasta donde sea posible, no endeudarnos, pero que la deuda sea por algo que valga la pena, no por algo superfluo, ¿verdad? El principio sería no gastar más de lo que ganamos, de lo que tenemos, de lo que entra. Ese sería el principio en teoría. Exacto. Pero en la práctica realmente no se lleva un control riguroso. Porque inclusive si uno se compra un paquete de chicles, ¿no? Te dieron ganas de comerte un paquete de chicles. Uno dice, bueno, gasté un quetzal, 2 quetzales, pero al tiempo uno no controla lo que está gastando. Y cuando ya falta una semana, se da cuenta que hace falta plata para salir avante en esa última semana del mes. Sí, los expertos aconsejan que el presupuesto, ya sea pues... Bueno, de acuerdo a nuestro ingreso, tendría que ser un 50%, 30, bueno, es como una regla, ¿no? 50, sí. 30, 20. Un 50 sería para gastos, un 30% sería para gustos y un 20% sería para ahorro o deuda, ¿verdad? Que nosotros hayamos adquirido. Y como bien decís, ¿verdad? Es pues ajustarnos a eso, no es de la noche a la mañana. Estamos en ese proceso, ¿verdad? De poder aprender a mantener esta forma o esta regla, ¿verdad? Para poder tener una libertad financiera, se le llama, ¿verdad? Cuando nosotros pues ya no tenemos deuda y tenemos esa libertad de hacer pues y de disponer con nuestro dinero de una manera como nosotros deseamos, ¿verdad? Pastor Juárez, ¿cuál sería la diferencia entre necesidades básicas que hay que solventar y cuáles serían los gustos? Por ejemplo, necesidades básicas, hablemos de la alimentación, hablemos de la salud, hablemos de la educación.
¿verdad? Son 3 temas que para mí son básicos. Ya, por ejemplo, el vestuario de marca, eso ya es un gusto, ¿verdad? Porque tenemos que ser claros, ¿verdad? Por ejemplo, hay buena ropa de paca que no es cara. Y que si no me alcanza para comprar un pantalón de 200 quetzales, pero en la paca me lo encuentro a 30, para mí eso no es problema comprar un pantalón de 30 usado. Digo esto porque a veces tenemos una sociedad en la que se exige imagen, consumo. Por ejemplo, ahorita dentro de poco ya nos van a comenzar a caer las ofertas de Navidad. Y que ahorita, por ejemplo, el famoso Viernes Negro que se le llaman, es una cuestión de Estados Unidos, pero ya se nos metió a nosotros aquí en Guatemala, o sea, una sociedad de consumo. Entonces nosotros tenemos que saber qué podemos comprar, en cuánto tiempo lo vamos a pagar, y eso nos mete al tema famoso de las bisacuotas, pues que hoy es una oportunidad que debemos de saberla manejar. Dice algo bien interesante con relación a este tema que estamos abordando de las deudas. No estamos en contra de las deudas. ¿Puede llegar a esclavizar? Sí. La solvencia definitivamente es lo que la Biblia nos está enseñando. Pero, por ejemplo, hablemos del comerciante, porque aquí tenemos parejas en donde son comerciantes. No estamos hablando ni de 1,000 ni 5,000, estamos hablando de 30,000 para arriba, porque son comerciantes y ellos trabajan con crédito. Exacto. Entonces ellos hacen negociaciones con el banco, pagar intereses al año o el crédito al año. Entonces son inversiones, no estamos en contra de las deudas. Pero dijiste algo bien interesante, pero tenemos que ver cuáles son las entradas. Exacto. Porque aún los comerciantes saben cuánto les entra mensualmente y en base a ello, pues hacer una negociación con el banco para las inversiones que tienen que hacer. Eso es importante, por ejemplo, hablando en el tema del comercio, pero hablemos de una pareja que no se dedica a comerciar. Por ejemplo, hablemos de, te sale la oportunidad de comprar un terreno, ¿verdad? Entonces decís, no tengo los 60,000 quetzales. Entonces uno dice, hagamos el préstamo de aquí a 6, 7 años, nos alcanza para pagar una letra. Entonces yo sí creo que ahí podemos meternos a una deuda. Pero decir, necesito comprar un par de zapatos, camisa, necesito estrenar para Navidad y no tengo, entonces presto. Creemos que esa parte no es tan sabia porque no es necesario. Es un gusto. Es un gusto, y esa parte, claro, si hay provisión podemos darnos un gustito, pero si no hay, no es una obligación. Exactamente, ¿verdad? Sandrita, estamos también en una cultura de las famosas tarjetas de crédito. Y como estamos hablando acerca de ello, ¿verdad? Es importante hablarlas, pero también saber manejar las tarjetas de crédito. Claro, y es que, como bien hemos dicho, discernir qué cosas son necesarias, qué cosas nosotros pues necesitamos, ahí sí que, como bien digo y valga la redundancia, adquirir, o aquellas que pues es para darnos un gustito, ¿verdad? Y en este punto hablábamos detrás de cámaras que ambos tenemos una tarjeta de crédito, y yo siempre, ¿verdad? Consulto con él, hablo con él, ¿verdad? ¿Cómo estamos? ¿En qué la hemos usado? ¿Cuánto tenemos que pagar? Y aquí entra esa parte que hablábamos también detrás de cámaras, el saber, ¿verdad?, cuándo es la fecha de corte, que son aspectos que a veces las personas adquieren una tarjeta, pero no saben el uso adecuado que deben hacer de ella, ¿verdad? Y en este aspecto, pues, ustedes también pueden apoyarnos. Y lo que pasa es que en el banco no le dan toda la información. Y a veces suele pasar que cuando nos dan un documento, ¿verdad?, de las políticas, en lo más pequeñitas, las letras chiquititas, ahí está la diferencia. Ahí nos meten los goles. Ya cuando uno va a averiguar al banco, pero no lo sabía, sí, pero estaba. Entonces creo que la información de repente no fluye tanto cuando uno pues adquiere una tarjeta de crédito, porque a mí me pasó cuando recién la adquirí, yo no sabía, entonces se me disparó en los intereses y me di cuenta que no la estaba usando de manera correcta. Entonces cuando ya me dieron toda la información, entonces dije, sí, creo que la puedo utilizar. Lo ideal, por ejemplo, ahí sería que una forma para ver si se administra bien la tarjeta de crédito es no pagar intereses al banco. Hay 55 días para pagar. Uno tiene que saber la fecha de corte, la última fecha de pago, para no pagarle intereses al banco. Esa es clave para una buena administración de tarjeta de crédito. Para aquellas personas, ¿verdad?, que no han adquirido una o que recién adquirieron alguna. Entonces es un punto importante esto, ¿verdad? Y la otra cosa también, es
identificar, porque hay instituciones donde el porcentaje de interés Es demasiado alto. muy alto y hay algunas pues que lo tienen bajo, y también ese es un aspecto importante, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a manejar una tarjeta de crédito, y hablar de esto porque si hay un atraso, pues el interés no va a ser tan alto, ¿verdad? Y no vamos a incurrir a una deuda que nos ponga a tronarnos los dedos, como decimos, ¿verdad? Ese control es necesario, y la comunicación también es necesaria, ¿verdad? Es como, no una supervisión, sino que a quien yo le tengo que rendir cuenta, ¿verdad? Para saber que no estoy usándola desmedidamente. La pregunta de punto de reflexión en este segmento sería, ¿estás dialogando el asunto de finanzas y especialmente en las inversiones, créditos, deudas? ¿La estás dialogando? Bueno, responde en la intimidad de tu corazón, y si estás con la pareja, este es un buen momento para platicar y tomar decisiones radicales con la ayuda de Dios. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Somos los esposos Juárez Mayorga y queremos darles algunos tips para elaborar un presupuesto, que en el tema de finanzas es importante, primordial. Uno de ellos es conocer los ingresos. Los ingresos netos es necesario saberlos identificar para de esa manera distribuir nuestro presupuesto. Otro tema importante es el seguimiento de los gastos. Llevar un control de los gastos nos ayudan a saber en qué nosotros estamos invirtiendo. Número 3, establecer metas realistas. Número 4, elaborar un plan. Número 5, ajustar sus gastos para mantenerse dentro de ese presupuesto. Y número 6, revisar su presupuesto regularmente. Eso es importante porque la evaluación del presupuesto debe ser algo constante. Resulta que mes a mes van a surgir gastos que no se pueden planificar, que surgen como imprevistos. Por lo tanto, el presupuesto debe de ser evaluado cada mes si es posible, y obviamente incluir aspectos de imprevistos. Por ejemplo, un accidente en pares de zapatos que se los llevó el agua ahorita que estamos en invierno, hay que adquirir un par de zapatos nuevos. Entonces, de alguna manera, ese tipo de cosas nos permiten a nosotros que cada vez que nos sentamos, en qué gastamos más, en qué gastamos menos. Viene el siguiente mes nos va a exigir este gasto que no estaba el mes anterior. Entonces, la evaluación de nuestros presupuestos, la ejecución de los gastos, de las inversiones, debe de ser algo constante, porque si es necesario hacer algún tipo de cambios, hay que hacerlo y prever las cosas con mucho tiempo de anticipación para saber asignar una cantidad a aquello que queremos invertir en los próximos meses. Así que esperamos que esto les sirva a usted como nos ha servido a nosotros, y esperamos que el Señor siga hablando a sus vidas. Así que deseamos Dios le bendiga. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Estamos ahora abordando la serie Matrimonio Cristiano. Y estamos con los esposos Juárez Mayorga hablando acerca del matrimonio y las finanzas. Las deudas creo que es un tema que en su momento llegan a nuestro hogar, a nuestro matrimonio, un tema de mucha discusión. Pero creo que ese es el momento para recordar, para reflexionar de cómo van nuestras finanzas en el hogar o en el matrimonio. Ahora, el asunto no es solo presentar una problemática. La Biblia nos da soluciones. Expertos nos dan soluciones. Y la experiencia que hoy el Señor nos permite con nuestros hermanos también nos ayudarán a recapacitar en este tema que estamos hablando con relación a las deudas. Y para ello está el famoso presupuesto. ¿Qué podemos o en qué forma nos ayuda a elaborar un presupuesto? Yo quiero darle tiempo a mi esposa porque ella es la que ella lo trabaja, ella lo distribuye. Bueno, es y luego me dice experta. cómo está la cosa. Sí, en cuanto a presupuesto, pues es interesante esta parte porque
podemos nosotros ver la realidad de nuestras finanzas. De nuestras finanzas, ¿verdad? Con cuánto nosotros contamos, cuál es nuestro ingreso neto. Y en un presupuesto pues hay dos aspectos importantes, los ingresos y la salida, ¿verdad? La salida. Los egresos, lo que nosotros gastamos, ¿verdad? Cómo nosotros lo estamos gastando. Yo recuerdo mucho al inicio de nuestro matrimonio, pues nos dábamos muchas escapaditas y no es un tema que nos cause pues vergüenza decirlo, era porque no habíamos nosotros pues ahí sí que aprendido cómo hacer las cosas bien, ¿verdad? Entonces teníamos esa opción de salir pues a un restaurante, de ir a comprar algunas cosas. Ya en ese tiempo pues solo estaba nuestro primer hijito, ¿verdad? Entonces como que nos dábamos más escapaditas, por así decirlo, ¿verdad? Habían salidas o egresos que no correspondían, ¿verdad? A ese presupuesto que nosotros debíamos administrar, ¿verdad? Y el Señor nos llama a administrar bien lo que tenemos. Entonces, cuando hablamos de un presupuesto, es darle la importancia a esas prioridades, ¿verdad? Y para nosotros, pues es base nuestro diezmo, ese 10% que damos. Es importante ese 50% que podemos dejar para alimentación. Y bueno, ese porcentaje para educación también. Tenemos a nuestros 2 hijos y ellos pues... Dentro del 50%. Ya dijiste el 10%. Que tiene que ver con la parte del diezmo. Ajá. Como una forma de agradecimiento. El 50% serían todas las cosas prioritarias. Prioritarias, alimentación, salud, educación. Y bueno, está un porcentaje destinado ahí sí que con libertad, poder decir, nos vamos a ir a comer un heladito, nos vamos a ir a comer esto, de un porcentaje que nosotros podemos destinar que en algún momento pues de nuestro presupuesto ha sido el 20%. Pero está planeado. Está planeado y un 20%, ¿verdad? O un 30% que nosotros lo podemos dejar ahí para deudas y ahorro, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues hemos destinado un presupuesto. Ahora, Pastor Marvin, ¿por qué muchas parejas no cuentan con un presupuesto? Ya sea escrito o al menos que lo dialoguen. Y entonces conversen y dicen, bueno, yo creo que estamos gastando más de lo que entra. ¿Por qué muchos no toman en cuenta el presupuesto si es importante? Yo creo que hay dos aspectos importantes ahí que mencionar. Uno tiene que ver con la cultura. La cultura de cada uno influye, ¿verdad? Si en casa nosotros no vimos eso, en casa habían deudas y pleitos, estamos como ya hechos a eso. Entonces, para nosotros no es nuevo que en el matrimonio se repita. Entonces, la cultura que traigamos influye mucho. Eso se puede cambiar. Pero el otro aspecto es la comunicación. Entonces yo creo que cada uno de nosotros tenemos que programar los gastos. Nosotros cada mes, nosotros ya sabemos los gastos fijos, cuánto nos queda y qué vamos a hacer con ese restante. Entonces nosotros, por ejemplo, en nuestro matrimonio hemos considerado incluir un punto en el presupuesto que no es común quizá en todos los presupuestos. Hablemos no solo del ahorro, sino hablemos un tema de seguro. El seguro. El seguro de vida. Entonces, por ejemplo, no sabemos quién se va a morir de los dos, no sabemos al final cómo es el plan de Dios, pero por lo menos nosotros sí consideramos, pagamos un seguro y en este caso obviamente lo pago a mi nombre. Si Dios me lleva muy luego, pues mi familia no va a quedar tan afectada económicamente, ¿no? Entonces nosotros sí somos de los que si el presupuesto da para pagar un seguro, sí sería excelente incluirlo porque es una visión a largo plazo. Nosotros, por agregar algo, uno de los seguros que pagamos, normalmente uno paga el seguro cierto tiempo. Se llegó ese tiempo y no se murió, prácticamente uno el seguro lo dejó ahí porque activaba hasta los 55, 58 años. Pero nosotros pagamos un seguro que si llega el límite de edad que el seguro te da, hay un ahorro que te van a devolver. Eso es importante. Excelente. Saber con qué empresa te vas para seguros. Y hay una anécdota con relación a los seguros, que cuando uno paga a Marvin Juárez, uno vale más muerto que vivo. Es una forma de anécdota. Agreguémosle, ¿verdad? Cuando te muras, moriste en un ascensor, moriste en un avión, porque esos son como muertes especiales, ¿verdad? No reveles. No, pero creo que es importante y es fuera de lo común. Sí. Es fuera de lo común porque lo más clásico, tal vez no en un porcentaje grande, pero sí se habla del tema del ahorro. El ahorro.
¿verdad? El ahorro, vamos a entrar de lleno a ese tema del ahorro. Porque algunos dirán, pero ¿cómo ustedes hablan del ahorro? Van a hablar del ahorro si apenas me alcanza. Yo me acuerdo de niño, recuerdo que mi mamá, como ella antes no creía mucho a los bancos y antes no era muy común eso, ¿verdad? Ir a dejar el dinero al banco o guardarlo. Ella guardaba el dinero en donde menos los hijos lo vieran. Ajá. Y yo me recuerdo que había como un hueco en la pata de la cama y una vez, así curiosamente, me di cuenta que mi mamá metió 100 quetzales en el hueco de esa pata de la cama. Otros cuentan que las hermanas o las mujeres guardaban 200, 300 y cuando iban a ocuparlos no se acordaban dónde lo habían escondido. Pero el tema del ahorro, de una u otra forma, antiguamente o modernamente, es importante. Sí, yo creo que tiene que ver mucho eso que mencionaba, ¿verdad? Que mencionabas acerca de lo que hemos visto en nuestra casa, ¿verdad? Y es importante, cuando mencionabas anécdotas de tu mamá, me recordaba de la mía, ¿verdad? Y de verdad que sí, hay veces que decían, ¿verdad? ¿Dónde lo dejé? Bueno, hubiera sido que nosotros lo encontráramos, ¿verdad? Bueno, y en ese aspecto del ahorro, yo recuerdo mucho a mi mamá, ¿verdad? La entrada que ella tenía, mi papá pues se lo daba de diario y yo recuerdo mucho cómo ella de ese dinerito ella no trabajaba en ese tiempo, ella podía dar para la iglesia. Yo me recuerdo que ella hacía guardaditos para dar diezmos, yo me recuerdo que ella hacía guardaditos para colaborar con la radio, colaborar con Berea. Yo me recuerdo de eso, entonces eso está en mi corazón también. Entonces cuando hablamos del ahorro es un tema muy, pues ahí sí que de deseo, de intención, el poderlo hacer, porque uno podría decir, no alcanza, no queda, pero ahí es una manera para nosotros decir, con lo que yo tengo, yo voy a poder hacerlo, ¿verdad? Es una manera en la que yo empiezo, porque es una disciplina. Es algo que debemos nosotros aprender a hacerlo. Entonces, yo recuerdo que a principio de año conseguí una alcancía. No la hemos abierto todavía porque falta todavía, ¿verdad? Pero ya pesa. Pero ya pesa. Entonces, qué bueno. Nunca habíamos hecho eso como esposos, estarle colocando fichitas a una alcancía, ¿verdad? Con una denominación de la moneda pues específica, y en nuestro caso pues un quetzal. Y nunca lo habíamos hecho así, ¿verdad? De ver llenar una alcancillita. Qué bendición. Hemos hecho para otros proyectos, por ejemplo, para dar para un ministerio en la iglesia. Pero para Amigos TV. Para Amigos TV, que si usted tiene una, tráigala. Pero lo hicimos como esposo, ¿verdad? Y es una experiencia muy bonita. Habíamos ahorrado cuando teníamos una cantidad específica al banco, ¿verdad? Pero ahora lo hacemos en casa y es algo muy especial. Y en este aspecto, no sé si tenemos todavía unos minutitos. Apoyar a nuestros hijos en esta formación. Exactamente. Yo recuerdo un pastor amigo nuestro nos regaló una cajita para nuestra nena y en esa cajita viene ahorro, diezmos, gastos. La enseñanza para nuestros hijos. Nuestro varón tiene 16 años y le enseñamos esa parte a él, ¿verdad? Entonces, importante para nuestros niños, enseñarles que el dinero no es nada más es necesario porque tenemos que tenerlo para gastos, no, también para ahorro, también para algún gusto que queramos darnos. Exactamente, ¿verdad? El ahorro es primordial. En el siguiente segmento vamos a hablar un poquito acerca de ahorrar. Porque también hay un peligro si a nuestros hijos se le enseñan a no gastar el pisto y solo ahorrar, ahorrar, ahorrar. Es una forma también de decir, de convertirlos en avaros. Entonces tiene que haber un equilibrio dentro de todo esto de las finanzas, pero muy interesante estos aportes, estrategias, y en el siguiente segmento vamos a dar otros tips porque se nos vienen principios bíblicos e ideas de cómo podemos mejorar la administración de las finanzas. Amigos TV. Dios los bendiga. Estamos en el último segmento del programa Punto de Reflexión. Agradecemos al pastor Marvin y su esposa Sandrita, pastora también, que nos están dando tips. Y este es el segmento para ello, para hacer los puntos de reflexión, para que nosotros analicemos de acuerdo a la palabra. Quiero leer Filipenses capítulo 4, versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia.
En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Uno de los principios con relación a las finanzas es estar contentos con lo que tenemos. O sea que en otras palabras hay que aprender a aceptar que a veces vamos a tener que comer un caldo de hierbamora, que no invertís mucho. A veces vas a poder darte el lujo de comerte un caldo de gallina, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo dice, yo estoy con esa escuela, ese aprendizaje. Sé tener abundancia y sé no tener nada, pero él no está amargado, no está triste, no está enfermo por eso, no está ansioso por eso. Entonces nosotros tenemos que saber, si hay que comer frijoles, disfrutemos los frijoles. Y si tenemos para carne, hay que disfrutar también. El problema en nuestro medio social es el status quo. Quiero mantenerme en el nivel social en la que me han conocido, pero les vino una crisis, ya sea en el negocio, un golpe financiero por diferentes factores, y quieren mantener ese estatus social. Sí. Entonces creo que este principio nos enseña, si estábamos bien acá y vino un golpe, tenemos que readecuarnos a esa situación actual. Así es. Y es que en cuestión de finanzas y en cualquier otro tema también hay una palabra clave, ¿verdad? Equilibrio, balance. Debemos nosotros mantener ese equilibrio, ese balance y ser un equipo. No es mi forma de pensar, no es la forma de pensar de Marvin, es un equipo. Siempre lo he dicho en el matrimonio y iniciamos hablando de eso, somos uno solo. No es jalar cada quien por su lado, como se dice comúnmente, sino que vamos juntos sí, trabajando, y en su momento, como bien decís, hay situaciones, hay crisis muchas veces en las cuales pues no vamos a tener un ingreso como nosotros quisiéramos, pero en lugar de ser desaliento para la pareja, tenemos que estar ahí para apoyar, para animar, para decir, y como dijimos una vez en el altar, ¿verdad? En momentos de abundancia y en tiempos de escasez. Sandrita, esto es importante porque hay esposas, ¿verdad?, que si mantuvieron un nivel de vida bastante bonito, estable, de pronto una vez a la semana iban a un restaurante, o cada 15 o al mes, pero vino una crisis. Tenemos que readecuarnos tomando en cuenta lo que dice Pablo. Vamos a tener, a veces no se va a tener. Pero ¿qué le decimos a esas mujeres que quieren? No me has llevado. Pero si fíjate que ya me hace falta, sí, pero hay una crisis. ¿Qué le decimos a esas mujeres? Yo he aprendido, y como bien dice la palabra, a estar contenta. Yo he aprendido a ser agradecida con lo que sí tengo. Y es un aspecto muy importante porque eso lo podemos aplicar en cualquier área de nuestra vida, ¿verdad? Muchas veces va a llegar la frustración, va a llegar el desánimo, va a llegar la ansiedad, pero nosotras tenemos que tener en mente qué sí tengo, qué sí poseo, qué es más importante, a qué le debo dar más prioridad. Y el tener agradecimiento, eso nos hace pues tener una perspectiva diferente de la vida. Y dialogar este tema de finanzas no es pelear para no ponernos de acuerdo. Van a haber diálogos acalorados. Les voy a comentar, cuando mi primer hijo, Joelito, que ustedes lo conocen, ya entraba a básico, mi idea era que él estudiara en el experimental por razones financieras. Pero Carla me decía no, mejor en el colegio amigos. Yo estudié en el experimental, el básico, le decía, pues es un buen colegio, pues nos podríamos ahorrar cierto dinero. Sí, me dijo, pero la formación es diferente. Y para eso nos llevó una semana ponernos de acuerdo. Sí. O sea, nosotros decimos dialogar, pero hay temas que cuesta un poquito ponerse de acuerdo, dialogar, pero mira. Entonces creo lo importante, Pastor Marvin y Pastora Sandrita, el punto de reflexión es que si las finanzas traen un poquito de conflicto en el matrimonio, la comunicación sería vital para ponerse de acuerdo, para no caer en el ahogamiento financiero. Sí, porque digamos se disipan malos entendidos y creo que hay un dicho tan común que dice hablando se entiende la gente. Entonces si no comunicamos, entonces no va a haber un punto de unión en este tema de finanzas que puede ser conflictivo. Y la palabra del Señor nos llama a comprendernos unos a otros, ¿verdad? No competir. No competir y estar de acuerdo a, por ejemplo, en este caso yo estuve por
¿qué? 16 años solo con una entrada económica, ¿verdad? El Señor me permite esa bendición este año de recibir una entrada por mi cuenta, pero no es ahora sí, ¿verdad? Sino que la comprensión, la comunicación, como bien decías, y el estar juntos en cada proyecto que nosotros tengamos en cuanto a la finanza, ¿verdad? Y queremos terminar el programa como iniciamos. Y serán una sola carne. Amén. En conclusión, punto de reflexión sí aplica en todos los temas. El pastor Marvin nos comentaba al inicio que es en una forma integral. No solo es una unión física, sino también es todo un proyecto. Un saludo final para la audiencia, pastores. Sí, queremos animar a que esté pendiente de la programación de Amigos TV y especialmente de Punto de Reflexión, que son temas prácticos que nos ayudan en el diario vivir y son temas de actualidad que fueron problemas ayer, siguen siendo problemas hoy, y si el Señor no viene, seguirá siendo problema mañana. Entonces el consejo siempre llega a tiempo. Sí, amadas hermanas, en este aspecto de la vida matrimonial que estamos hablando hoy, las finanzas, pues hagamos nuestra parte, tengamos mucha madurez y, como dice la palabra del Señor, pidamos sabiduría. La sabiduría de Dios nos ayuda a comprender cada aspecto de la vida, ¿verdad? Gracias por atender la invitación. Gracias a ustedes también por estar pendientes del programa Punto de Reflexión. Si así Dios nos permite, estaremos con otro tema para llevar edificación a su vida. Bendiciones. Bendiciones. Punto de Reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.